Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, mismo que es posible gracias a la colaboración del Canal 28. Hoy abordaremos un asunto penal en donde como consecuencia de un accidente vial resultaron lesionadas varias personas, falleciendo una madre de familia que se encontraba embarazada. Por otro lado, como ya es costumbre, tendremos la presencia de un especialista en la materia que nos platicará sobre cómo abordar este tipo de situaciones tan delicadas y tan dolorosas. Quédate con nosotros, estás en tu programa En Mis Zapatos. Acompáñenos a ver el testimonio que nos proporciona el abogado del imputado, el cual comenta lo difícil que fue lograr los diferentes acuerdos reparatorios con las diferentes víctimas y ofendidos por la comisión de los delitos de lesiones y homicidio culposo. Veamos la siguiente historia. Pues muchísimas gracias por aceptar darnos el testimonio de los usuarios que acudieron al proceso de mediación. Platíqueme un poco cómo desde el punto de vista de un abogado se ha vivido el proceso de mediación de las partes de sus representados y a quién representaban. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el licenciado Martín. Yo representaba al imputado, en este caso al responsable, a don Raúl. Esto fue un accidente vial, se le denomina alcance, proyección y estrellamiento, en el cual muy desafortunadamente fallece una persona, una dama que estaba embarazada, queda muy grave su mamá, una señora ancianita, dos niños más también quedan lesionados gravemente con fracturas en piernas y cadera, así como otras dos personas que iban en otro vehículo. El accidente se suscitó por el cansancio de don Raúl, después de haber trabajado doble turno en su empresa, no había descansado, dormita al volante, se estrella y causa el fatal accidente. Al principio pues sí era muy triste la escena, muy complicado, la persona no contaba con compañía de seguros, desafortunadamente su vehículo. Nos envían al mes de iniciado el proceso por medio del juez de control, nos envían al Centro de Métodos Alternos aquí en Guadalupe, Nuevo León. Era un rompecabezas así, tal. Era un rompecabezas porque eran muchas partes involucradas, no era un accidente común. Regularmente es de dos partes, un afectado y un responsable. No, aquí eran muchos afectados. El señor y su familia, el señor, don Raúl, en compañía de sus hijos, de su esposa y de su familia, hicieron un gran esfuerzo. Se fueron deshaciendo de todas sus cosas, de sus ahorros, pidiendo préstamos. Fuimos pagando poco a poco. Primero un lesionado de los más leves, después un vehículo ecotaxi, después otro vehículo, y así fuimos liquidando los daños poco a poco. Lo más complicado era la indemnización tanto a la víctima, a la señora lesionada que estaba gravemente, que quedó en cama, postrada en cama, no caminaba. Un niño de 3 años que quedó también fracturado de pierna y cadera, estaba muy delicado. Y por sobre todo el pagar la indemnización por muerte al ofendido, en este caso al esposo de la señora, que desafortunadamente pues estaba embarazada. Fallece también la señora. Por suerte y fortuna contamos con lo que es Métodos Alternos, la verdad nos ayudó muchísimo. Si no existiera, yo creo, la unidad de Métodos Alternos, quizás este asunto no lo hubiéramos podido resolver satisfactoriamente para todas las partes. Como les comentaba hace un momento, primero fuimos tratando de liquidar a los que eran los menos graves. Lo más grave era complicado hasta que no tanto evolucionaran sus lesiones como pudiéramos tener un acercamiento con el viudo. No teníamos acceso, la persona, el esposo de la señora no quería ni vernos a nadie, ni a don Raúl, ni a mí como abogado, a nadie. No venía, es más, lo citábamos, mediación, no venía. La verdad pensé por un momento que no lo iba a lograr. Por fortuna, gracias al trabajo, al extenuante trabajo y la disposición por parte del mediador, del licenciado Israel, fue como se logró convencer y lograr de una forma armónica y que estuvieran de acuerdo, que ambas partes tuvieran la voluntad
de acceder a llegar a un convenio y que en esta parte la parte ofendida aceptara llegar al convenio. Claro. Lo fuimos logrando poco a poco, hasta que por fin se pudo lograr esa indemnización. ¿Cuál fue el proceso que vivió su cliente durante todo este año y medio? Me comenta que fue muy difícil, Sí. que se invirtió tiempo, fue difícil el hecho de que acudieran las personas. ¿Cómo se fue sintiendo él al momento de que iba sentándose en un proceso de mediación con las partes? Principalmente lo más gravoso fue con el señor, el viudo, que aparte tenía su niño grave, su niño que no caminaba de 3 años. Que fue lo más complicado. También iba en el automóvil. Ellos estaban en una esquina cuando sucede el accidente. Que fue primero alcanza un taxi, después va y se proyecta contra una esquina y ahí iban caminando las personas. Por eso le digo que fue un accidente confuso, no fue un accidente, vaya, como se podría decir, normal o tradicional. Por eso había muchas personas involucradas. Lo más complicado fue eso, pero poco a poco fue sintiéndose más tranquilo. Como le repito, al principio era muy complicado, tanto con el viudo como con la señora lesionada. La pobre ancianita no podía venir, el que venía era su esposo. Claro. Todo el trato fue siempre con el esposo de la ancianita, que era otra familia, y con ellos fue el trato, pero mis respetos, el señor, todo un señor, mis respetos, siempre muy firme, muy educado, nos tuvo la paciencia, supo y entendió que no eran personas pudientes, mi cliente no eran personas pudientes, eran empleados, obreros de una fábrica que hicieron el máximo esfuerzo por buscar concluir esto de la mejor forma y lo fuimos logrando. Al inicio no podíamos, le reitero, acercarse, el único que tenía contacto con ellos era yo, no querían ver ni siquiera a mi cliente. Hasta que ya se iba a firmar el convenio es cuando entonces ya lo pudieron ver. Cuando ya firmamos el convenio acudimos a una audiencia con el juez de control donde le íbamos a concluir ya por fin el último pago que se había pactado a 6 meses, la última cantidad. El señor le da la bendición, le dice Dios lo bendiga y tenga precaución al manejar. Y él se lo aceptó, le dio las gracias, le pidió perdón públicamente ante el juez y se retiró el señor con su esposa, que venía ahora sí ya con ella en silla de ruedas. La señora de igual forma le dio la bendición y él ya se sintió más tranquilo. Posteriormente a eso hubo otra audiencia en la cual también se le indemnizó al viudo, tanto por las lesiones de su hijo como por la indemnización por el fallecimiento de su esposa. Ahí también fue muy fuerte las emociones que se sentían porque se le liquidó una fuerte cantidad en efectivo en la audiencia. Entonces se salieron las lágrimas, el señor lloró, le otorga el perdón y tanto la víctima le otorga el perdón a él como él le pide de nueva cuenta públicamente perdón por lo acontecido, que no tenía la intención. Yo creo que este ha sido el asunto que más me ha impactado, que más reto me dio en buscar solucionar esto. Y por fortuna y gracias a la intervención del mediador se logró la terminación por completo. Al principio pensábamos que no se iba a lograr, el mismo mediador veíamos muy complicado, el Ministerio Público no creía, el Ministerio Público decía no me los voy a llevar a juicio y me los voy a llevar a juicio. Les dije no, vamos a arreglar. Yo tenía mucha fe, nunca perdí la fe ni la confianza en que íbamos a lograr arreglar, porque yo tenía el apoyo del cliente. El cliente siempre decía, si quiero arreglar, vamos a buscar por todos los medios. En verdad fue encomiable, fue admirable el servicio y el trato que siempre tuvimos por parte de Métodos Alternos. Es un orgullo decir que se puede trabajar con esta institución de la forma como trabaja. La verdad me dio mucho gusto haber estado de la mano, estando luchando, sacar adelante este asunto.
Pues muchas gracias por lo que nos comenta y sobre todo porque aquí los puntos a resaltar es, bueno, que siempre se tuvo la disponibilidad de su cliente, que es el imputado, ¿verdad? Que era el imputado, de resolver el conflicto aún y responder, ¿verdad? Económicamente, a costa de todo lo que implicó, ¿verdad? De hacer sus sacrificios de venta de todas sus propiedades, como lo menciona usted, que se quedó, o sea, realmente sin nada. Pero también es importante la ayuda del abogado y de la colaboración del abogado para que se pueda permear esta cultura de los procesos de mecanismos alternativos, donde puede ser un recurso que se puede llegar a un arreglo económicamente, pero también tiene su toque más humano de la justicia, donde se ven los sentimientos y las emociones de las personas, que es muy fuerte la pérdida de una persona, las lesiones de un hijo, las lesiones de una esposa, que es difícil de vivir, y aparte tener que vivir los procesos judiciales a la par, ¿verdad? Así es. Le agradezco mucho que nos haya dado esta oportunidad de comentarnos su experiencia, y si tuviera la oportunidad de recomendar este proceso de mediación a las personas que estuvieran en una situación similar, ¿qué les pudiera decir? Hágalo, la verdad es 1000 veces más recomendable poder llegar a un arreglo, poder llegar a una negociación, a una mediación, que someterte a un juicio, o someterte a audiencias, o estar acudiendo ante el juez, a tener que cumplir con, simple y sencillamente que te quede una condena, un antecedente en una ficha. La verdad no vale la pena. Es encomiable, y la verdad yo recomiendo ampliamente los métodos alternos, la forma como están trabajando, la verdad los felicito. Para mí, si se le diera mayor publicidad y mayor apoyo por parte de las mismas, que también el propio Ministerio Público buscara el acercamiento hacia el hacer comprender o entender a las víctimas que es lo mejor para ellos, el solucionarlo de una forma pacífica y de una forma en el cual al final del día se busca eso, la solución. A lo mejor no va a ser lo que él desea, de llevarse a un juicio que le quede una sentencia que no vale la pena. Le reitero, en los delitos en los que la propia ley permite, para mí es 100% recomendable. Pues muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes, a sus órdenes. Gracias. Es importante resaltar que por medio del proceso de mediación se contribuyó a que el responsable de reparar el daño otorgara la indemnización correspondiente y se hiciera cargo de los gastos generados a las personas afectadas. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con una experta en la materia. Estás en Mis Zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez, quien es juez de control y coordinadora de jueces penales en el estado de Nuevo León. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, licenciada. Muchas gracias, licenciada Marta, por la invitación. Y bueno, después de que acabamos de ver el testimonio del abogado del imputado, en donde nos comenta que fue un caso en particular que le llamó mucho la atención y le impactó mucho también como abogado de una de las partes, en donde se había afectado a diferentes tipos de personas, a diferentes víctimas, y cometiendo el delito de lesiones y homicidio culposo. Esto es muy común en los procesos. ¿Cómo este proceso o este caso en particular en que se afectaron a muchas personas es común dentro de un proceso penal, que se pueda llegar a un acuerdo a través de un proceso de mediación? Sí, actualmente a raíz de la incorporación del Código Nacional de Procedimientos Penales sí permite que independientemente que sean varias víctimas se pueda llegar a la mediación.
cómo se les informa a los sujetos procesales, en este caso a la víctima y al investigado, en compañía del Ministerio Público de Defensa, asesor jurídico, que pueden optarse por la mediación, se les canaliza a métodos alternos y se les indica cuáles son las consecuencias y alcances de llegar a la misma. ¿Y qué consecuencias y alcances tiene el que las personas acepten iniciar este proceso a través de las salidas alternas? Se les explica en ocasiones, ellos ya entablaban pláticas con el Ministerio Público y con la defensa, y en otras ocasiones cuando se toma el conocimiento hacia el juez es el que les informa y les indica en qué consiste la mediación, que es la plática entre entre el investigado y las víctimas, y por medio de un mediador donde se llegan a esos acuerdos reparatorios. Okay. Y en su experiencia, ¿cómo reciben las personas esta propuesta para que puedan conocer de que hay esta alternativa para arribar a un acuerdo reparatorio? En la audiencia inicial de formulación de imputación, o en su caso cuando es un control de detención, ya en sede ministerial se les hace el conocimiento. Insisto, si en sede ministerial o la defensa no hace esa labor, el juez es el que les hace el conocimiento, incluso les explica en qué consiste esta mediación. ¿Normalmente aceptan iniciar un proceso de En la este mayoría tipo? de los casos sí. Cuando se presentan dificultades es sobre todo cuando viene con ingesta de alcohol. Es cuando ahí, por el impacto social, algunas de las víctimas son las que se muestran renuentes, o cuando existe incluso el homicidio a título de culpa. Sin embargo, ya al finalizar la audiencia, en ocasiones a veces en ese tipo de delitos y con ese tipo de características, en un principio en la audiencia inicial no se llega a la mediación, pero ya cuando va transcurriendo la investigación es cuando ya solicitan que se les canalice con el mediador. Es decir, que hay dos etapas o dos instancias, por así decirlo, en donde pueden llegar a un arreglo por medio de mediación en los órganos tanto de la Procuraduría o del Poder Judicial. La procedencia para llegar a la mediación puede ser desde sede ministerial, desde que están en el Ministerio Público, y en el juzgado, desde el momento en que se inicia la audiencia, se le llama inicial, y tienen en toda la etapa de investigación hasta que se decrete el auto de apertura a juicio. Ya decretándose el auto de apertura a juicio, ya ahí ya no se puede optar por esa salida alterna. Okay. ¿Y qué consecuencias tiene el arribar a un acuerdo reparatorio? Para que la gente que pueda estar escuchándonos sepa, ¿verdad?, cuáles son las ventajas y beneficios que pudieran tener tanto el imputado como la víctima, ¿verdad? La víctima, lo que ellos pactan es en cuanto al plan de reparación, o sea, cuáles son que se le resarce el daño ocasionado por la conducta realizada por el investigado. Entonces, ¿qué es la ventaja que tiene la víctima? Que en lugar de ir a juicio y de esperarse que se llegue a una sentencia, se logre mediante la mediación que se le repare el daño causado o los gastos que él haya erogado. Y en relación al investigado, lo que se le explica es que si se llega a sancionar ese acuerdo reparatorio por parte del juez, se realiza la vigilancia por parte de métodos alternos. Actualmente, ya que se incorporó la Ley Nacional de Métodos Alternos, se da por cumplido y se decreta la extinción de la acción penal. ¿Qué significa la extinción de la acción penal? Que es el sobreseimiento. El sobreseimiento es cuando se concluye ya la causa. Y se le explica al investigado que el sobreseimiento firme, es decir, si ninguno de las partes lo impugnan, tiene efectos de sentencia absolutoria, significa que no le genera ningún antecedente. Entonces se le explica eso al investigado, a la víctima se le explica que si te llegas a la mediación, pues te reparan el daño, se llega a ese acuerdo. Es decir, que cuando las personas aceptan iniciar un proceso, partimos de la base de que se va a trabajar a través de un facilitador o mediador para que las partes puedan llegar a un arreglo en cuanto a la reparación del daño. Exacto. Y se preguntarán, ¿por qué llega un mediador? Porque debe de existir un plano de igualdad, tanto entre la víctima como el investigado. Entonces, para eso es el mediador, además que no exista desproporcionalidad en lo que se está pactando. ¿Y qué tipos de acuerdos se pueden llegar? ¿O hay alguna dificultad en cuanto a los acuerdos cuando están dentro del proceso de mediación, cuando ya se regresan al juzgado? La problemática que se puede presentar es que a veces en la mediación se dificulta que lleguen a pactar por la cantidad que está solicitando, la cantidad que está ofreciendo el investigado. Ahí es donde en ocasiones se puede dificultar que se llegue a consensar esa mediación. Y otra que se llega a presentar sobre todo en hechos de lesiones
por culpa, es que no se cuente con el dictamen definitivo. ¿Por qué se requiere el dictamen definitivo? Porque en el mismo se establece el grado de incapacidad que va a presentar la víctima y por eso es necesario que se cuente con el porcentaje de la incapacidad para hacer el porcentaje en cuanto equivale la reparación del daño. ¿Eso puede afectar en el hecho de que se pueda tardar un poco más para que puedan arribar a un acuerdo en concreto? Sí, porque en ocasiones a veces se emiten dictámenes evolutivos, entonces en ocasiones se tarda a veces un mes, incluso a veces hasta un año que se llegue a emitir el dictamen definitivo. En este caso en particular comentaba el abogado del imputado que habían sido afectados diferentes personas en cuanto a lesiones y incluso un homicidio también de una madre que estaba embarazada y que se había tardado pues un proceso más o menos de 1 año y medio en arribar a todos los acuerdos reparatorios con las diferentes partes. Sin embargo, que comentaba que bueno, es efectivamente lo que usted comenta, el hecho de que faltaban los dictámenes médicos, también el que el proceso de encontrar a las personas, al ofendido, que aceptara el proceso de mediación, pues había sido difícil para que pudieran presentarse. Sin embargo, comentaba que había sido un gran beneficio el llegar a un arreglo y que incluso en el mismo proceso, ya en la audiencia, se había dado la posibilidad también de pedir un perdón, ¿verdad? Que realmente no es un perdón jurídico, sino pedir perdón por el hecho de que se había cometido. ¿Qué experiencia ha tenido usted y también como coordinadora de los jueces penales? ¿Qué experiencia han tenido como jueces después de iniciar de llegar a un arreglo? Cuando llegan ya con ustedes en una audiencia, ¿les han manifestado alguna situación en beneficio después de tener un resultado en proceso de mediación? Pues la víctima se va satisfecha porque se le repara el daño. El investigado, como que en ocasiones no alcanza a comprender el gran beneficio que él obtiene, porque le insisto, es el sobreseimiento. Sí. El sobreseimiento significa que no te causa ningún antecedente. En cuanto a mi experiencia en los que yo he sancionado y aprobado acuerdos reparatorios y al final de cuentas que se van a concluir con la extinción de la acción penal, me tocó un asunto en especial cuando va la víctima y el accidente vial le ocasionó que se le amputara una pierna. Entonces ahí le explicábamos, ¿verdad? Nosotros, sobre todo yo en particular, si él estaba de acuerdo con lo que se había pactado. Entonces en un principio como que se le hizo difícil, ¿verdad? Por la cantidad que se le estaba dando por reparación de daño, y pues eso no iba a garantizar que él iba a quedar completamente como estaba antes que se había realizado el accidente vial. Sí lloró un poco, pero ya al final de cuentas pues sí aceptó, porque otro de los compromisos de la aseguradora es que se le iba a entregar la prótesis y que no se iba a dar por cumplido el acuerdo reparatorio hasta que su prótesis estuviera completamente funcionable y que él saliera caminando de la aseguradora. Y es que es difícil, ¿verdad?, el hecho de manejar este tipo de delitos en el que por más cifra económica que se maneje, exacto, no se regresa al estado en que se estaba, ¿verdad? O no se regresa la pérdida de una vida, como en este caso también. Y eso lo hace más complicado para poder llegar a un arreglo y que se sientan satisfechos. Sí. ¿Y qué tipo, ahorita me mencionaba la cuestión de las aseguradoras? En este caso, vemos muchos casos en donde, y en este caso en concreto, bueno, no contaban con la aseguradora para que se le pudiera solventar, ¿verdad?, la cuestión de la reparación del daño, y sin embargo comentaba el abogado que la misma persona se hizo responsable. ¿Qué beneficios tiene para concientizar a las personas de lo importante que es tener un seguro que te respalde en estos casos que realmente no estamos exentos de que nos pudiera pasar en alguna ocasión? El beneficio que se adquiere al tener la aseguradora es que, para empezar, tienes un representante jurídico, un asesor jurídico que te orienta en relación, incluso puede hacer las funciones de defensor. Y además de que la cantidad que se pacte, lo único trámite que tiene la aseguradora es el tiempo que se tarda en autorizar que salga el cheque. Entonces, por lo regular no es mucha la temporalidad. Si no se cuenta con seguro, ahí es donde se batalla con las víctimas, porque no es lo mismo que te digan, un ejemplo, un monto, la cantidad de 50,000 pesos es lo que equivale en cuanto al acuerdo reparatorio, 50,000 pesos que si tienes la aseguradora se los va a dar en una misma exhibición.
A diferencia que si no tienes aseguradora, que me imagino que pudo haber pasado, que pactan fechas. De manera mensual te voy a estar depositando la cantidad de 5,000 pesos hasta que llegue a los 50,000 pesos. Entonces, si nos fijamos que la diferencia que hay, si tienes la aseguradora en la misma exhibición y ahí mismo se puede dar por concluido, estamos hablando de un lapso de tiempo de un mes, a que pacte 5,000 pesos mensuales, incluso hay acuerdos reparatorios que duran 1 año, 2 años, porque las víctimas aceptan que se les esté depositando de manera mensual hasta que se llegue al monto total. Que se puede traducir entonces en que no sea un acuerdo de cumplimiento inmediato, sino que sea diferido en varios pagos. Exacto. Y eso se tarde un poco más en reparar la totalidad de lo pactado en el acuerdo. Y ese sería otro de los supuestos en donde la víctima, pues bueno, o sea, me vas a estar pagando diferidamente y, de a poco a poco, tengo ¿verdad? yo que estar verificando si cumples, porque si no cumples, pues tengo que ir a acudir ante mediación, porque mediación es quien se encarga de dar la revisión, convocar a una audiencia para decirte, oye, no me has cubierto, te debo tanto, te falta tanto. Entonces esa es la ventaja de contar con una aseguradora. Claro. Y esto que menciona también es importante en el sentido de que el que lleguen a un arreglo en un acuerdo diferido, también se da un seguimiento por parte de los mediadores en el Instituto de Mecanismos Alternativos en cuanto a que se cumpla puntualmente esos pactos, o sea, esos pagos, ¿verdad? Y no darnos cuenta hasta el final de que no ha pagado un número importante de pagos, sino que sea puntual mes con mes, si pactaron que fuera mes con mes, que se dé ese seguimiento puntual, ¿verdad? Esa es la funcionalidad de métodos alternos, que ellos verifiquen, si no se cumple inmediatamente le comunican al juez, el juez convoca a la audiencia para verificar si revoca o modifica el acuerdo que ellos llegaron. Y para que las personas pudieran saber en qué tipo de delitos se puede arribar a un acuerdo reparatorio, cuáles son los delitos que sí se pueden llegar a través de un acuerdo reparatorio solucionarse y que se extinga la extinción de la acción penal para que las personas o el imputado, una vez que haya cumplido, pueda tener este beneficio. ¿Es en todos los delitos? No, el fundamento es el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de ellos son aquellos que se siguen a instancia de parte, otros son delitos culposos y en relación también a la penalidad, que no excede la penalidad que establece dicha fracción, dicho dispositivo. Entonces, hay algunos que no se pudieran. Que están exceptuados. Que están exceptuados. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, licenciada. Le agradecemos mucho el que nos haya comentado todo y nos haya ampliado, ¿verdad?, la información, sobre todo enriquecido el testimonio que nos hemos pasado, ¿verdad?, y que hemos podido observar el día de hoy. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes invitarlos a que nos pasen o nos proporcionen sus comentarios y sugerencias en los teléfonos y redes que aparecen en su pantalla. Esto fue En Mis Zapatos.